Hay lugares en el mundo que no se visitan, se sienten, se huelen, se escuchan. Lugares donde el pasado no está en los libros, sino en las piedras, en las manos de las artesanas, en el aroma del mole que flota por las calles, en las danzas que llevan siglos repitiéndose como si el tiempo no pasara. Oaxaca es uno de esos lugares, y su historia no empieza en el siglo XVI, empieza mucho, mucho antes. Los zapotecas se llamaban a sí mismos Ben-Sa, que se traduce como habitantes de las nubes. Esto podría estar relacionado con su culto a Cosijo, dios de la lluvia, o con su origen mitológico como descendientes directos de los dioses. A diferencia de la mayoría de los indígenas de Mesoamérica, los zapotecas no tenían ninguna tradición sobre su migración. Ellos creían que nacieron directamente de las rocas, los árboles y los jaguares. Hijos de las nubes, nacidos de las piedras y los jaguares, descendientes de los dioses mismos. Así se veían a sí mismos los primeros habitantes de Oaxaca. Y con esa grandeza en el espíritu, construyeron una de las civilizaciones más extraordinarias de toda América. Para entender Oaxaca, hay que subir, hay que dejar el valle atrás y ascender hasta la cima de un cerro donde el viento sopla fuerte, y desde donde se ven los 3 valles que forman el corazón de esta tierra. Ahí, en esa cumbre, los zapotecas construyeron algo imposible. La historia de Monte Albán arranca alrededor del año 500 a.C., cuando los zapotecas eligieron esta colina, antes deshabitada, para concentrarse y construir su gran ciudad. Llegó a alojar a 35,000 personas en su época de mayor esplendor. Monte Albán es considerada el mayor asentamiento prehispánico de Mesoamérica y el más grande centro urbano de la cultura zapoteca. Los investigadores creen que su nombre original en zapoteco fue Danibá o Danibá, que significa colina sagrada. Durante 1500 años, Monte Albán fue habitada por una sucesión de pueblos, olmecas, zapotecas y mixtecos. Sus terrazas, presas, canales, pirámides y montículos artificiales fueron literalmente tallados en la montaña por estos pueblos. Imagínalo, sin maquinaria, sin tecnología moderna, solo la fuerza humana, la inteligencia y la fe, moviendo piedras enormes para construir una ciudad entera en la cima de un cerro. Pero lo más fascinante vino después. El emplazamiento fue abandonado misteriosamente años antes de la llegada de los españoles, y permaneció sepultado bajo tierra, piedras y maleza por siglos. Por eso los conquistadores no lo vieron y no lo destruyeron. Fue hasta 1920 cuando el arqueólogo Alfonso Caso comenzó a explorar sus vestigios. Y entonces, el 9 de enero de 1932, ocurrió uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de México. El arqueólogo Alfonso Caso descubrió la ofrenda de la tumba 7 de Monte Albán, un espectacular hallazgo de artefactos de oro y otros materiales preciosos, como cerámica, considerado uno de los tesoros más importantes de la arqueología mexicana. Una tumba que esperó siglos bajo la tierra para revelar sus secretos, como si Oaxaca misma guardara sus tesoros para el momento justo. El nombre de Oaxaca tiene una historia tan orgánica y natural como la tierra. El nombre está relacionado con la naturaleza del lugar. Huaxiacac, en español, significa el lugar en la punta del Guaje, el árbol de vainas rojizas que abundaba a los márgenes del río Atoyac cuando llegaron los aztecas. La alusión a ese árbol no desaparece en ninguna de sus denominaciones indígenas. En otras lenguas indígenas del estado, el significado es el mismo. En zapoteco se dice la o lulá. En mixteco, nunduba o nundúa. En triqui, yacué. En mazateco,
Naxiché. Cada pueblo lo dice diferente, pero todos hablan del mismo árbol, de la misma tierra, de la misma gente. Un nombre que en más de 16 lenguas distintas dice lo mismo, como si toda la diversidad de Oaxaca convergiera en un solo punto, ese árbol de guaje a la orilla del río. Cuando los españoles llegaron, encontraron una tierra que ya tenía miles de años de historia. Francisco de Orozco llegó a Oaxaca en diciembre de 1521 tras la caída de Tenochtitlan, enviado por Hernán Cortés, porque el propio Moctezuma le había dicho que el oro provenía de esta región. La ciudad fue establecida por decreto de Carlos V el 14 de septiembre de 1526, pero no fue trazada sino hasta 1529 por Alonso García Bravo, el mismo urbanista que diseñó la Ciudad de México. Adoptó una retícula cuadrangular con manzanas de 80 metros por lado. Por cédula real firmada por Carlos I, en 1532, la ciudad recibió el título de Ciudad de Antequera, nombre que conservó toda la época colonial. Y fue en esa época colonial cuando Oaxaca se vistió de su color más característico. Las iglesias y templos emblemáticos fueron construidos con una peculiar piedra que se encuentra en los valles del estado, la cantera verde. Esa piedra verdosa que le da a Oaxaca su tono único, ese color que no existe en ninguna otra ciudad del mundo y que hace que sus construcciones brillen bajo el sol con una luz dorada que se convierte en verde al atardecer. De todos los monumentos que dejó la época colonial en Oaxaca, hay uno que quita el aliento. El templo y exconvento de Santo Domingo, convertido hoy en un excelente museo regional, es una de las obras arquitectónicas más impresionantes de todo México colonial. Junto con la catedral barroca, construida entre 1533 y 1733, forman el corazón arquitectónico de la ciudad. Entrar al templo de Santo Domingo es como entrar en un sueño dorado. Sus paredes y techos cubiertos de relieves, columnas y figuras en pan de oro, que brillan con la luz de las velas. Una explosión de barroco que los zapotecas que construyeron Monte Albán habrían reconocido como lo que es, un acto de fe tallado en piedra. Pero si hay una historia dentro de la gran historia de Oaxaca que merece ser contada con mayúsculas, esa es la de un niño indígena nacido en un pueblo de la sierra que llegó a ser el presidente más grande de México. El mexicano más famoso de origen zapoteco fue Benito Juárez, nacido en el pueblo de Guelatao, en la sierra que hoy lleva su nombre. Fue presidente de México desde 1858 hasta 1872. Un niño zapoteco que de joven no hablaba español, que llegó a la ciudad de Oaxaca para trabajar como sirviente, que estudió con una determinación que asombraba a sus maestros, que se convirtió en abogado, gobernador de Oaxaca y finalmente en el presidente que defendió la soberanía de México contra el imperio francés de Napoleón III. El mismo hombre que proclamó la frase que México nunca ha olvidado. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En 1872, a la muerte del benemérito de las Américas, Benito Juárez, la ciudad recibió su apellido, quedando definitivamente como Oaxaca de Juárez. Una ciudad que lleva el nombre del hijo más grande que le dio el mundo, el niño zapoteco de Guelatao que cambió la historia de México. Y luego está la Guelaguetza, la celebración más colorida, más emotiva y más oaxaqueña. El término Guelaguetza se deriva del vocablo zapoteco Guendalezá, que significa ofrenda, presente, regalo o cumplimiento. El investigador Salvador Sigüenza afirma que tiene connotaciones de ayuda mutua y reciprocidad en momentos importantes. Los antecedentes de la Guelaguetza vienen desde la época prehispánica,
Como espectáculo moderno, tiene su origen en la conmemoración del cuarto centenario de la fundación de Oaxaca en 1932, cuando participaron grupos étnicos representativos de las 7 regiones del estado. Cada año, en julio, el auditorio Guelaguetza, en el Cerro del Fortín, se llena de colores, plumas, danzas y música. Los grupos de las 8 regiones de Oaxaca bajan de sus montañas y valles para compartir lo mejor de su cultura, y al final lanzan al público sus ofrendas: piñas, moles, tejates, flores. Es la ofrenda de un pueblo que lleva siglos dando y que nunca ha dejado de hacerlo. En diciembre de 1987, la ciudad de Oaxaca fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, junto con la zona arqueológica de Monte Albán. Un total de 1.200 monumentos históricos